A medida que los años van pasando, todo va cambiando, absolutamente todo. Todo va avanzando, va evolucionando, se van creando cosas, situaciones, tecnologías, saberes e incluso personas nuevas, diferentes en este mundo. Y es que para nadie es un secreto que el ser humano ha sido el ser más curioso de este mundo y ha sido bastante fundamental y nos ha ayudado bastante esta cualidad debido a que gracias a esto nos hemos tomado la tarea de investigar, de ser unos auténticos investigadores y saber qué es lo que hay más allá de los misterios. Poder ver que muchas veces los misterios tienen explicación que va más allá de simplemente suponer cosas. Esta ha sido una de las misiones que ha tenido la ciencia alrededor de todos los años y ha sido desmentir y responder preguntas de hipótesis que se han creado alrededor de toda la historia. Alrededor de cada situación, persona, cosa que haya en el universo siempre van a haber preguntas. Y entre esto, una de las preguntas que nos ha inquietado bastante ha sido que si es posible hacer que un mono evolucione en un ser humano. A raíz de que se ha conocido que nosotros, ojo, no venimos del mono, sino que venimos de un tipo de primate. A raíz de esto se han hecho bastantes hipótesis entre las personas. Hipótesis en las cuales se habla de que venimos literalmente del mono, de que es posible evolucionar o no es posible. Y es que sabiendo que venimos de los primates, yo sé que a más de uno, por desconocimiento, nos hemos topado con la hipótesis. Hemos pensado en que, bueno, ¿y si nos criamos en nuestra familia con un mono, literalmente un mono, y lo tratamos como si fuera nuestro hermano? ¿Será que con el pasar de los meses o de los años evolucionará siendo un ser humano, así tal y como nosotros? Pues, muchachos, esto no es una pregunta nueva. De hecho, en 1930 una pareja de investigadores se le ocurrió la misma idea y miraron por medio de métodos científicos y de una crianza monitoreada. Ellos, basándose en esto, serían capaces de hacer que un mono desde bebé, desde recién nacido, se criara y se comportara como un ser humano tras haber convivido con personas dentro del calor fraternal de una auténtica familia humana. Esta es una idea que surgió, como les digo, hace no más de 200 años, menos incluso. Y es que esto fue en Estados Unidos. Este fue uno de los experimentos más controversiales de la historia, en el que un bebé convivió con una cría de chimpancé en un ambiente hogareño. El bebé humano era el hijo de nada más y nada menos que de los científicos que se llaman Winthrop Kellogg. Sus propósitos eran saber qué pasaba con el desarrollo de un animal que convivía con un humano de corta edad y si la convivencia creaba otras pautas de comportamiento en el bebé. Es decir, ver si este avance sería solamente para el chimpancé o si habría algún tipo de avance en el bebé, no sé. Esto fue algo que los inquietó bastante y los hizo indagar en el tema. Y así fue como el bebé, el cual conocemos con el nombre de Donald, y su hermano, el gran chimpancé Gua. Ojo, estos vieron como hermanos y en este periodo de tiempo se les hicieron estudios cuyos resultados fueron inesperados porque se cuestionó absolutamente todo, pero eso sí, se llegó a la conclusión de que era un experimento bastante inhumano. ¿Por qué? Se preguntaron ustedes. No solo por el hecho de usar a su propio hijo en el experimento, sino por el hecho de sacar a un mono de su hábitat natural y tenerlo en cautiverio. Ni siquiera esto, sino que fueron los resultados finales de esta investigación los cuales arrojaron algo totalmente diferente a lo que se esperaba. Y es que esta pareja de psicólogos ya habían investigado a bastantes animales y sus comportamientos, como lo eran perros, serpientes, delfines y demás animales, los cuales les dieron datos asombrosos. Claro, algunos podrían tener un poco más de conciencia asimilándose a la del ser humano, pero ninguno capaz de sobrepasar como esa barrera entre la conciencia y lo que es el animal y sus funciones normales, por así decirlo.
porque si algo tenemos nosotros los seres humanos es que está nuestro cuerpo con su sistema de movimientos y de función normal, y también está nuestra conciencia. Nosotros somos conscientes de nuestro cuerpo y de cómo funciona, cómo poderlo hacer funcionar y pues moverlo, por así decirlo, cosa que se limita bastante en los animales, pero que, como podemos ver con el pasar del tiempo, pues algunos animales van más allá, como lo son los delfines, que podemos ver que ellos, por lo general, ellos suelen tener relaciones sexuales por placer, al igual que los seres humanos, y no tanto por reproducción, que es como lo que normalmente se puede ver en la gran mayoría de animales. Entonces, basándose en todos estos estudios, la pareja se lanzó de lleno a hacer este experimento, este gran proyecto, y pues notaron lo siguiente, y es que el bebé Donald, el hijo de ellos, fue el conejillo de indias humano usado en este tiempo, en 1930, junto a la cría de chimpancé que se llama Gua. Entonces, una de las cosas que se pudieron ver en el periodo de unos 2-3 meses fue que Donald adoptó un comportamiento siniestro, extraño, algo diferente a lo que se esperaría en un niño de su edad, y es que tras la discutida experimentación que muchos tildan de malvada, y de hecho lo es posible que la pareja esperara que el chimpancé se humanizara con el inusual ensayo, es decir, que el chimpancé empezara a actuar como un ser humano, pero fue al revés. Fue su hijo Donald quien terminó pareciéndose más al mono. Y es que tras ver esto, al pasar unos meses y empezar a ver estos comportamientos extraños en el pequeño Donald, el experimento fue cancelado de inmediato. Esto fue cancelado apenas se empezaron a ver estos síntomas, y fue que Donald empezó a emitir ruidos muy similares a los de Gua. Andaba por el cuarto a 4 patas a pesar de que ya podía caminar solo, pero prefería ir a 4 patas. Era agresivo cuando se le quitaban los juguetes o la comida, cuando no se hacía lo que él quería, y no agresivo de llorar, sino agresivo de lanzarse, de atacar, incluso morder. Los padres de Donald decían que incluso gruñía y aullaba como un mono, así tal cual lo hacía Gua cuando estaba desesperada. También observaron que su hijo estaba cada vez viéndose diferente. Su postura era encorvada. En vez de desarrollar su lenguaje humano, prefería gaguear y hacer ruidos extraños, cosa que la verdad hizo que este experimento se cancelara de inmediato, porque no se vio gran avance en el chimpancé. Como mucho se vio que el chimpancé pudo andar en 2 pies por un corto periodo de tiempo, así como haciendo solitos, como lo quería un bebé en su primer año de vida, pero no algo más allá. Exactamente, esta investigación estaba prevista que durara al menos 5 años de crianza para ver grandes resultados, pero no tuvieron que esperar sino 9 meses para cancelarla debido a estos problemas. Y es que cómo no iba a afectar al pequeño Donald estas investigaciones, esta crianza, cómo no lo iba a afectar si con tan solo 10 meses de edad, 10 meses, ni un año, no tenía un trato específico al cual acostumbrarse, porque a veces lo trataban como un humano, o a veces lo trataban como si fuera un animal. A veces, para detenerlo o hablar con él o esperar una respuesta, le daban golpes en la cabeza con cucharas, lo golpeaban o hasta se burlaban, todo con el fin de ver cómo reaccionaba, viendo que sus reacciones se iban asimilando más a las mismas que tenía Gua, que de hecho tenía 17 meses cuando inició el experimento. La pareja de investigadores se sentían fascinados por esta investigación debido a que ellos leían muchos cuentos. Uno de los cuentos con el cual más se identificaron para hacer esta investigación fue en el cuento de Tarzán. Y pues como ya todos conocemos el cuento de Tarzán, que es de el niño que quedó atrapado en la selva y se crió junto a los monos y terminó siendo el rey de la selva, pues asimismo teniendo comportamientos como un chimpancé, pues
tuvo como comportamientos de un superhombre, por así decirlo. Algo que se esperaba en esta investigación, cosa que, como les digo, no sucedió. Tenían pequeños detalles, como por ejemplo a la hora de la cena. Ambos eran sentados en sillas altas idénticas, dormían en cunas similares, vestían mamelucos idénticos, ambos característicos de un bebé. A ambos les daban su beso de buenas noches. Ambos eran tratados por igual como si fueran seres humanos. Pero como podemos ver, lo que se veía acá eran las reacciones que tenían ambos. Por medio de las reacciones se podía ver si había algún tipo de evolución. Cosas como mirar en qué se interesaban los dos a la hora de ser puestos a prueba, en qué se interesaban ellos, cómo iba su presión arterial, cómo se mejoraba sus dimensiones corporales, su creatividad, su fuerza, la locomoción, el equilibrio, los reflejos, la manera en la que se mueven, su memoria a corto plazo, memoria fotográfica, comprensión del lenguaje y la capacitación que tenía cada uno para entender lo que se les decía. Y se pudo ver, como les digo, un pequeño retraso en el muchacho. Dirán ustedes TDA o lo que sea, pero este se quedó en ese lapso, en lo que les está diciendo, entre el lazo de conciencia o de seguir de forma sistemática, y este quedó actuando bajo sus impulsos. La pareja estaba desesperada y entre tantos experimentos que hicieron para establecer similitudes y diferencias, estos la verdad quedaron asustados al ver en serio los ruidos del muchacho. Sonaba igual que el chimpancé. Durante un tiempo, Gua logró aventajar al pequeño Donald en algunos ejercicios. Se podía ver que este caminaba solo, agarraba la cuchara, comía solo incluso. Cuando Donald no lo quería hacer, empezaba a comer con las manos. Pero después de que ambos superaban el año de edad, las cosas empezaban a cambiar, puesto que las ventajas físicas de Gua comenzaban a ser eclipsadas por la mayor capacidad de Donald para expresarse. Es decir, ya Gua se quedaba en lo que era ser un animal y en la línea de tener conciencia. Ya esa línea ya no la podía atravesar, cosa que ya estaba logrando Donald. Ya se estaba expresando, estaba empezando a hablar más fluido, y se veía que estaba superando el umbral que limitaba la inteligencia del chimpancé. Entonces, cuando el experimento fue cortado repentinamente sin explicación alguna, se publicó una revista en la cual esta pareja dijo lo siguiente: nuestra última preocupación es porque el proyecto terminó cuando lo hizo. Solo se nos dice que el estudio finalizó el 28 de marzo de 1932, cuando Gua fue de vuelta a la colonia de primates de Orange Park para un proceso de rehabilitación gradual. Pero en cuanto a los Kellogg, son tan específicos en tantos otros puntos que dejan al lector preguntando. Entonces, al último, cuando se cortó este experimento de raíz, fue pasado el año de haber iniciado. Entonces, para no seguir viendo a Donald en este retraso, ni tampoco viendo al primate pues en cautiverio, se decidió separarlos, y así fue como el 28 de marzo de 1932 fue de vuelta la chimpancé Gua a la colonia de primates de Orange Park, a donde se le hizo una rehabilitación y bueno, en fin, volvió a estar en libertad, por así decirlo. Entonces los resultados fueron que Gua no mostró síntomas de aprender algún tipo de lenguaje humano, es decir, lo normal que podría hacer un chimpancé de forma autónoma, y Donald había empezado a imitar sonidos del chimpancé, se ha vuelto como el chimpancé, mejor dicho. Hubo un retraso en su lenguaje y también se tuvo que llevar al muchacho a terapia porque había que corregir bastantes cosas, como lo que eran los sonidos del chimpancé o acciones que tenía el chimpancé que le había enseñado a él, como por ejemplo espiar por debajo de las puertas, que eran como juegos de ellos, por así decirlo, moverse de un lado a otro haciendo ruidos extraños, morder porque sí, gruñir. Y pues de esta manera fue que terminó esta investigación. Pasaron los años y pues, como les decía al inicio del video, nosotros no venimos del mono, sino que venimos desde un tipo de chimpancé en específico. De ahí se pudo ver que pues hasta ahí llegó la conciencia del chimpancé, del mono. Y pues el muchacho, bastante poco se sabe de él, la verdad. Los únicos datos así certeros que pude encontrar por internet fue que el muchacho pues se llevó a rehabilitación y pudo tener una vida normal, y alrededor del mes de enero de 1973 finalizó con su vida. La verdad se desconocen las causas y
todo, pero pues ya sabemos la historia, muchachos. Díganme qué piensan acerca de la evolución, si realmente venimos de algún tipo de chimpancé o puede haber alguna otra explicación científica mejor. ¿Qué piensan al respecto? Si tienen más información acerca de este tipo de historias o incluso de la misma, pueden dejarla en los comentarios. Me interesaría leerlos todos y saber qué opinan ustedes. La verdad es impresionante ver hasta dónde es capaz la locura humana de cruzar los límites. Y esto fue un gran límite, la verdad, porque no cualquiera usaría este conejillo de indias así, más siendo pues el hijo, por así decirlo. Entonces, pues muchachos, sin nada más que decirles, espero les haya gustado el video, denle like, suscríbanse y nos vemos en la próxima. Hasta luego, puñito, pam, pam.